la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Gracias te damos, Padre amado, porque nos trajiste a tu casa para adorarte. Gracias por la sangre de tu Hijo nuestro Señor, con la que has querido, por gracia, librarnos de culpa, perdonando nuestras múltiples ofensas y pecados contra ti. Y gracias por tu Espíritu Santo, porque a cambio de resentimiento, de angustia y de vacío, derramas con él sobre nuestros corazones de tu infinito amor. Permítenos ser más que agradecidos contigo siempre, por la redención que nos has dado y la consolación con que nos sostienes día con día. Ponemos en tus manos nuestra adoración en esta hora, para que nuestras mentes abiertas, nuestros corazones dispuestos, podamos cumplir con alegría tu santa voluntad al entenderla. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Lucas 4, del 16 al 30. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque en cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Dios nos bendiga en la meditación de su palabra. Marco difícil que vamos a seguir considerando. Digo marco difícil porque miren esto. Si ustedes ven el pasaje final del 25 en adelante, enmarca lo que estaremos viendo de la siguiente manera: Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel, viudas, en los días de Elías, el profeta, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses,
Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Claro, la viuda estaba desamparada, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Ustedes recuerdan cómo Dios le multiplicó las bendiciones a aquella mujer. Pero luego va otro segundo elemento, de 4 que voy a ver aquí. Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Los leprosos eran eludidos, por no decir perseguidos. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. ¿Se acuerdan? Que después de 7 veces que se metió en el agua donde el profeta Eliseo le dijo, porque salió con la piel como de niño. Entonces, una viuda al que el Señor ayuda, un leproso al que el Señor sana. Tercer elemento. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarla. Tercer elemento, complejo. Uno pensaría que en el templo o en la sinagoga nadie se llena de ira, porque la ira es caliente, ¿verdad? Hasta le da a uno una sensación de que se va a reventar, ¿no? Se llenaron de ira en la sinagoga. Pero no solamente fue ira, sino que se dejaron ir contra Jesús. Lo atacan. Y vean que cuando llegan con él, lo llevan hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. No solamente hay ira y hay hostilidad, sino que dice que tienen un fin concreto. Lo llevan allí para tirarlo. La Escritura dice para despeñarlo. ¿Se imaginan ustedes lo que es eso? Pero me llama la atención el cuarto elemento de este mar donde yo estoy trabajando ahora. Que poco se ve eso de parte de Jesús. Porque Jesús se enfrenta. Jesús se enfrenta. Yo siempre he tenido a Jesús con firmeza de rostro. Pero con estos iracundos no se enfrenta. Con estos enloquecidos, porque la ira enloquece. Es decir, provoca desatinos, desaciertos. Y el Señor no se enfrenta a locos de ese tipo. Miren ustedes, se lo estoy viendo. Vean ahí. ¿Qué dice? Él, con permiso. Pasó por el medio de ellos y vamos. No hay que ser temerarios. Permisito. Vamos. ¿Qué les parece esa parte de Jesús? Es fuerte, pero me parece muy humana, muy linda. Se escabulló y en medio de ellos, vamos, a mí no me despeñan. Lo iban a especificar, pero despeñado no, ¿verdad? Bueno, solamente se los hago ver para que vean en los pasajes de la Escritura qué humano es el alma, qué humano. Bueno, vamos a considerar a Jesús en Nazaret. Es más, le llega no solamente a llamar Jesús en Nazaret, como nos lo narra acá el Evangelio, sino Jesús de Nazaret. Y ustedes han escuchado que se le llama Jesús de Nazaret. Y es más, aquí cuando los hermanos están reconociéndolo, se dan cuenta que él era de Nazaret, hijo de José, el carpintero, el conocido. Y aquí nos encontramos con este Jesús en Nazaret, porque él había nacido en Belén de Judea. Se había ido después de que había estado en Egipto
con sus padres hasta Nazaret, a Galilea, al norte. Pero no era oriundo de Nazaret. Sin embargo, lo llaman Jesús de Nazaret. Y cuando vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Era costumbre de él ir a la sinagoga para ver la ley de Dios y se levantó a leer. Qué hermoso eso de se levantó a leer. Porque la palabra se lee en pie. Yo recuerdo que cuando estábamos en la escuela nos enseñaban que uno no tome el libro así con dos manos, ni lo toma con la mano derecha. A mí me enseñaron que era con la mano izquierda. Es más, que hasta se le pone el dedo acá, ¿verdad? Y después le enseñan a uno a voltear las hojas, ¿verdad? Y que nunca le hicieron uno así. Claro que en el caso del Señor, lo que tiene es un pergamino, sabía cómo desenrollarlo y cómo irlo enrollando. Lo apunto porque la cultura se ve hasta en la manera como se lee. Y Jesús muestra una disciplina, iba a la sinagoga. Muestra una cultura familiar. Como era su costumbre, va a la sinagoga. Y la cultura familiar judía no es una cultura en donde se manda a los niños por delante y ahí te alcanzo, sino que como las gallinas, que va seguida por sus pollitos, se lleva a los hijos. Tan cierto que José y María son los que estaban siempre allí, llevando a su hijito. Era la costumbre. Por eso en el templo, el Evangelio no oculta cuando se pierde Jesús. Cuando se les pierde, cuando se les queda, no lo oculta. Porque papá, ejemplo. Mamá, ejemplo. La pareja, ejemplo. Bueno, como era su costumbre, se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. El profeta Isaías es conocido con el nombre del profeta Evangelio, porque Isaías da buena nueva de parte de Dios. Y era lindo escuchar a Isaías porque era un hombre muy culto también, justamente palaciego, pertenecía a todo un palacio, y Dios le dio una palabra buena para el pueblo, aunque para él era muy dura. Era una prueba muy fuerte, porque aunque daba palabra de evangelio para todos los hombres, él sabía que no le iban a oír. Y que iban a estar tapados los oídos. Y cuando él quiere decirle al Señor, pero entonces ¿para qué me mandas? Tú lo dices. Y se nos cuenta que incluso llegó hasta salir desnudo a las calles el pobre Isaías, para ver si así lo oían. Y pasa quienes aseguran que murió aserrado, justamente, porque la palabra profética no se acepta. La palabra de Dios se rechaza. Y el Señor abre el libro del profeta Isaías y halla el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor. Yo sé que se habla mucho del Espíritu del Señor y se pasa rápido esto. Pero ¿qué es el Espíritu del Señor en la Biblia? Porque si no aprendemos lo que dice de la Biblia, del Espíritu del Señor en la Biblia, entonces nosotros vamos a tener más cuidado cuando decimos, yo estoy lleno del Espíritu. Porque no es fácil andar diciendo, tengo el Espíritu de Dios, estoy lleno del Espíritu de Dios, tengo la plenitud del Espíritu de Dios. ¿Cómo se revela el Espíritu de Dios al principio de la palabra? Creando. El Espíritu de Dios es eminentemente creativo. Y en el principio crea Dios los cielos y la tierra. Y su Espíritu se mueve sobre lo que está creando, sobre la faz misma de las aguas. Y cuando yo digo, tengo el Espíritu del Señor, tengo que tener un pensamiento creativo, una actitud creativa, una acción creativa, jamás destructiva. Pienso que tengo el Espíritu del Señor, siento que tengo el Espíritu del Señor, testifico que tengo el Espíritu del Señor. Uno,
creativo. Jesús lo declara al leer la palabra del profeta Isaías, que se va a apropiar el Espíritu del Señor. El Espíritu creativo del Señor. Pero luego, ¿qué más aparece en la Escritura con el Espíritu del Señor? Vincula. Tan cierto como que al hombre que está pecando le llama, Adán, ¿dónde estás? Y le va a dar palabra verdadera. Te quiero para mí. ¿Dónde estás? Y antes que pedirle cuentas, ya hay toda una disposición de su corazón para asirle con su mano y atraerle hacia él. Tan cierto que desde entonces le va a dar una palabra de promesa, de redención, porque su palabra no ha mentido. Él nunca ha ocultado que nos ama. Él nunca ha ocultado que ama al hombre, que quiere al hombre. Ahí está. Tener el Espíritu del Señor es tener un espíritu vinculativo, porque la verdad es esa, vincula. Y cuando yo digo el Espíritu del Señor, estoy hablando del espíritu creativo, del espíritu vinculativo en virtud de la verdad. Pero no solamente eso. ¿Cómo podemos detectar al Espíritu del Señor en la vida? Restaurando. Tan cierto como que aquí había pecado este hombre, había pecado esta pareja, varón o mujer, había lastimado la creación preciosa que él había hecho, pero está restaurando. Y qué hermoso es restaurar. Y a veces uno tiene que hacer determinado tipo de incisiones, de cortes, de surcidos, pero uno está restaurando. Porque lo que importa es esa restauración. ¿Cómo restauro algo? Es como se manifiesta el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor es creativo, el Espíritu del Señor es vinculativo, el Espíritu del Señor es vinculador. Esto es lo que dice Jesús cuando lee al profeta Isaías. El Espíritu del Señor. Y a mí me gusta pasar por esto porque como uno habla en nombre de Dios, es más, a lo mejor, como en el caso de Jeremías, me puede decir, el Señor no solamente que va a tener palabras suyas, sino que me va a escoger por boca suya. Hay que tener cuidado. Porque cuando es el Espíritu del Señor, va a ser fácil detectar si es el que me está animando. Porque hay elementos creativos, vinculativo, restaurador. Pero continúa el Señor y dice, el Espíritu del Señor es. Y me paro en el Espíritu del Señor es porque vale la pena hacer ver el elemento esencial. Pero continúa, el Espíritu del Señor es sobre mí. ¿Cómo? Enviándome. En breve lo veré. Porque envía. El Espíritu del Señor es enviándome. Aquí estoy. Es más, nadie había venido del Padre sino Él, ahora que lo estaba revelando. Y justamente por el Espíritu es que había sido concebido en la Virgen María, cumpliéndose la profecía, y era el enviado de parte de Dios. Pero el Espíritu del Señor es sobre mí, no solamente enviándome, también sosteniéndome. Aquí estoy, leyendo su palabra, siendo boca suya. Posteriormente va a decir, hoy se ha cumplido en esta escritura. Porque no solamente es un enviado, sino un sostenido de parte de Dios. Y vaya, qué diferencia hace cuando usted es sostenido por la verdad de Dios. Y Jesús lo dice. El Espíritu del Señor es sobre mí. Vengo enviado por Él, soy sostenido por Él, es más, soy sustentado por Él. Porque podríamos reconocer a Jesús como enviado por Dios. Podríamos conocer a Jesús como sostenido. Pero
estar sustentándole y sustentándolo constantemente. Esto es la dicha. ¿Cómo podemos detectar nosotros que el Señor, con su Espíritu, está sobre nosotros? Cuando nos sentimos que hemos sido guiados por Él, cuando nos sentimos que estamos siendo sostenidos por Él, cuando nos sentimos que estamos siendo sustentados por Él. Y en lo íntimo de nuestra alma hay un aleluya. En lo íntimo de nuestro corazón hay un bendito sea Señor. Porque tú me trajiste, porque tú me sostienes, porque tú me sustentas. Yo era lo que más necesitaba, percatarme, darme cuenta. Tú me sustentas. Y bendito sea el Señor cuando nos hace sentir que le está guiando nuestros pasos, que le está llenando nuestros vacíos, que le está sustentando nuestras carencias, que Él es quien nos está llevando adelante. El Espíritu del Señor es sobre mí porque me ha ungido. Por cuanto me ha ungido. Ustedes saben que Jesús se llama el ungido, el Cristo, el Mesías. Y Él se sabe el ungido. Y el Espíritu del Señor es sobre Él por cuanto le ha ungido. ¿Para qué le había ungido el Señor? Ya lo estábamos atisbando desde el domingo. Le ha ungido para saber escoger. Fue por eso que llama a Pedro, que llama a Andrés, que llama a Juan, que llama a Santiago. Sabe escoger. Él escoge. Él escoge. El Espíritu del Señor es sobre mí porque me ha ungido. Y me ha ungido para escoger. Y cuando el Espíritu del Señor es sobre nosotros, tenemos esa capacidad de escoger. Vuelvo al Jeremías que hemos estado viendo, que de toda la corrupción, él habría de escoger aquello digno de ser escogido y ser el profeta digno de ser oído para que los corruptos se convirtieran a él, pero él jamás a los corruptos. Para que en medio de la podredumbre él fuera luz, pero él no tuviera que andarse metiendo con él. Profeta, boca de Dios, es para actuar él. ¿Cómo me conmueve a mí, Jeremías? Porque es entonces cuando como profeta Dios lo prueba, que todos estos corruptos se conviertan a ti, pero tú no te ensucies con ellos. No te contamines. No tiene por qué. ¿Cómo ven eso? Cuando usted asume la voluntad de Dios para en medio de una situación corrupta ser testigo de Dios, lo asume y punto. El Espíritu del Señor es sobre mí porque me ha ungido para escoger, para elegir, porque es lo mismo elegir. Y el Señor sabe no solamente escoger, sino que algunos los elige para esto y esto, para esto y esto, para esto. Y escoge y elige. Hay todo un elemento de precisión cuando el Espíritu del Señor es sobre mí, porque me unge para saber escoger y para saber hacer las elecciones de aquello que debo hacer. Pero para mí, en última instancia, y no porque sea en términos de categoría, sino porque me parece
basamento de todas ellas. El Espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ha ungido, no solamente para escoger y para elegir, para obedecer. Para obedecer. Y vean ustedes cómo el Señor es calificado ya en las epístolas, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, en Filipenses 2, cuando está trabajando, no porque escogió, no porque eligió, sino porque fue obediente. Obediente hasta la muerte y muerte de Cristo. Y es que la obediencia es fundamental. Y este Cristo que ya había escogido, que ya había elegido, es calificado en instancia última porque fue obediente hasta la muerte y muerte de Cristo. Este es Jesús de Nazaret, que para nosotros es el modelo en el cual hemos de identificarnos y con el cual hemos de repetirnos el Espíritu del Señor creativo, vinculativo y restaurador, que es sobre mí, enviándome, sosteniéndome y sustentándome, por cuanto me ha ungido para escoger, para elegir, para obedecer. Que lo que el Señor haya puesto en nuestros corazones en este día, para cumplirlo como su santísima voluntad, que lo podamos discernir en Él, que podamos obedecer con alegría su revelación para edificación de nuestras vidas. Amén.